Hola, me llamo Jace Mitchell. Tengo 24 años y vivo solo en una pequeña casa que heredé de mi abuelo a las afueras de Bend, Oregón. No es gran cosa, solo una acogedora vivienda de 2 dormitorios con suelos de madera que crujen, un porche delantero que da a una calle tranquila y un patio trasero que cada invierno se convierte en un manto de nieve. El barrio es uno de esos lugares antiguos y modestos donde todos se conocen por su nombre, pero sin entrometerse demasiado. En verano, los niños bajan en bicicleta por la colina. Y en invierno, como ahora, todo el lugar se ilumina con decoraciones navideñas. Cadenas de luces centelleantes cuelgan de las vallas y los tejados, y el leve aroma a pino de los vendedores de árboles de Navidad de la manzana se mezcla con el aire frío y fresco. Los copos de nieve cubren las aceras y las últimas hojas de arce se aferran obstinadamente a las ramas antes de rendirse finalmente a la escarcha. Trabajo en Spin and Spoke, una pequeña tienda de reparación de bicicletas situada junto a la lavandería de la esquina. Lleva allí desde siempre, con mostradores manchados de grasa y paredes llenas de piezas de repuesto. Arreglo de todo, desde pinchazos en patinetes infantiles hasta puesta a punto para los ciclistas de fin de semana que vienen antes de salir a recorrer los senderos alrededor del río Dashuites. El trabajo no es glamuroso, pero es estable. Empiezo el día con una taza de café fuerte de la cafetera de la trastienda. Paso las tardes con los codos hundidos en cadenas y piñones, y me voy a casa cuando el sol empieza a ponerse detrás de las cascadas. Las noches son sencillas. Una ducha caliente para quitarme la suciedad, quizás un sándwich para cenar. Y luego me siento en el porche con una manta, escuchando la vieja radio que dejó mi abuelo. En esta época del año suena con clásicos villancicos, cosas como Bing Crosby cantando sobre Navidades blancas. No me quedan muchos amigos por aquí. La mayoría se mudó después del instituto. Algunos se casaron. Otros buscaron trabajo en Portland o Seattle. No me siento solitario exactamente. Simplemente me he acostumbrado al ritmo tranquilo de las cosas. Al otro lado de la calle vive Evelyn Hayes. Creo que tiene unos 33 o 34 años. Es alta y delgada, con el pelo castaño que suele llevar recogido en una coleta suelta y unos ojos de un intenso tono gris azulado, como el cielo tormentoso sobre las montañas. Trabaja desde casa como editora autónoma y a veces imparte clases de escritura en la Universidad Comunitaria del Centro. He oído algunos rumores sobre ella a través de los vecinos. A la señora Larson, que vive al lado, le encanta charlar por encima de la valla. Al parecer, Evelyn se mudó aquí hace un par de años tras un divorcio conflictivo en Chicago. Su ex marido la dejó por una mujer más joven, y todo el asunto se difundió por sus círculos sociales. La gente de por aquí a veces lo comenta en voz baja, pero no con malicia, sino más bien con pena por ella. Vive sola con un viejo gato atigrado llamado Whiskers, al que veo tomando el sol en su ventana los días más cálidos. Evelyn es bastante reservada. Nos saludamos educadamente cuando ella está quitando la nieve de la entrada de su casa o cuando yo estoy rastrillando las hojas. Una o dos veces hemos intercambiado galletas durante las fiestas o hemos charlado sobre el tiempo. Nada profundo. Siempre ha sido amable, pero distante, como si hubiera construido un muro silencioso a su alrededor. Todo eso empezó a cambiar una fresca tarde, unas semanas antes de Navidad. La nieve acababa de empezar a cuajar, convirtiendo la calle en un suave lienzo blanco. Estaba delante de mi casa limpiando el porche con una escoba cuando vi a Evelyn de pie en su porche, al otro lado de la calle. Llevaba un pequeño sobre en las manos, una tarjeta de Navidad o una invitación, por lo que parecía. Pero tenía el rostro pálido, los labios apretados en una fina línea, y la miraba como si fuera algo venenoso. Tenía los hombros tensos y por un momento se quedó allí parada, paralizada por el frío viento. No soy de los que se entrometen en los asuntos ajenos. Siempre he pensado que cada uno tiene sus propias batallas. Pero algo en su aspecto me llamó la atención. Era como si llevara una carga demasiado pesada para una sola persona. Dejé la escoba y crucé la calle, con mis botas crujiendo sobre la nieve recién caída. Evelyn, la llamé en voz baja mientras me acercaba. ¿Va todo bien?
Ella levantó la vista sobresaltada y rápidamente guardó la tarjeta. Sus ojos se encontraron con los míos y por un segundo vi un destello de vulnerabilidad antes de que esbozara una pequeña sonrisa. Oh, Jace. Sí, estoy bien. Es solo esto. Levantó el sobre, uno festivo de color rojo con letras doradas. Es la invitación a la fiesta de Navidad del barrio en el salón de la iglesia. Ya sabes, la que hacen todos los años. Asentí. Había ido un par de veces. Nada lujoso, solo comida compartida, algunos villancicos y gente poniéndose al día bajo las luces centelleantes. Suena divertido, dije, tratando de parecer despreocupado. ¿Vas a ir? Ella dudó, apretando los dedos sobre la tarjeta. Tengo que ir. Si no aparezco, todos hablarán. Pero su voz se apagó y miró hacia los tejados cubiertos de nieve. Mark, mi ex, va a venir con su nueva novia, la que me dejó por ella. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como escarcha. Al principio no supe qué decir. Había oído los rumores, pero escucharlo de ella lo hacía real. Suena duro. Finalmente logré decir, si no quieres ir, no deberías hacerlo. Ella negó con la cabeza y una risa amarga escapó de sus labios. No es tan simple. Si no voy, dirán que me estoy escondiendo, que todavía estoy destrozada por él. Si voy sola, serán miradas de lástima toda la noche. Es solo que no quiero parecer débil. Cambié el peso de mi cuerpo, sintiendo el frío que se filtraba a través de mis botas. No se me daba bien este tipo de cosas, dar consejos o intervenir. Pero verla así, tan cautelosa y a la vez tan claramente dolida, despertó algo en mí. ¿Y si no fuera sola? Solté antes de poder pensarlo mejor. Quiero decir, si quieres, puedo ir contigo. Fingiría ser tu novio o algo así, solo por esa noche. Abrió mucho los ojos y se quedó mirándome fijamente durante un momento. Entonces, inesperadamente, se echó a reír. Una risa auténtica, suave y sincera, la primera que le había oído en todo el tiempo que llevábamos siendo vecinos. Iluminó su rostro, ahuyentando las sombras. Estás bromeando, ¿verdad? Nadie se lo creería. Bueno, somos nosotros, pero ella ladeó la cabeza, pensando que no era mala idea. Si vamos a hacerlo, tendremos que practicar, para que sea convincente. Me encogí de hombros, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y emoción. Claro, mañana por la noche. Traeré chocolate caliente. Ella asintió, con una sonrisa persistente. Trato hecho. Nos vemos entonces, Jace. Mientras caminaba de vuelta a mi porche, los copos de nieve revoloteaban a mi alrededor. No podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo había cambiado. Las luces de las casas brillaban con más intensidad y mi corazón latía un poco más rápido de lo habitual. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que la tranquilidad de mi vida estaba a punto de cambiar. La noche siguiente llegó más rápido de lo que esperaba. La nieve había arreciado durante el día, cubriendo el barrio con una nueva capa blanca que amortiguaba el mundo exterior. Estaba en mi cocina, removiendo 2 tazas de chocolate caliente en la estufa, del tipo con leche de verdad y una pizca de canela, como solía hacer mi abuelo. La radio sonaba suavemente de fondo, reproduciendo Let It Snow mientras yo observaba cómo se elevaba el vapor. Tenía las manos un poco sudorosas y no sabía si era por el calor o por los nervios. ¿En qué me había metido? Fingir ser el novio de alguien por una noche. Ahora me parecía ridículo, pero cuando ayer vi esa mirada en el rostro de Evelyn, me pareció lo correcto. Y su risa, tan sincera y espontánea, se me había quedado grabada todo el día en la tienda, haciendo que las horas pasaran volando mientras arreglaba el cuadro doblado de la bicicleta de un niño. Me abrigué con mi abrigo, cogí las tazas y crucé la calle. Las luces del porche de Evelyn brillaban cálidamente a través de los copos que caían, proyectando un tono dorado sobre la nieve. Llamé suavemente a la puerta y al cabo de un momento, se abrió. Allí estaba ella, con un jersey rojo que parecía suave y gastado, el pelo recogido como de costumbre, pero con algunos mechones sueltos enmarcando su rostro. Llevaba calcetines de felpa en los pies y un ligero aroma a vainilla flotaba en el aire, como si hubiera estado horneando. Sus ojos se iluminaron cuando vio las tazas. Chocolate caliente,
Ya estás dominando el papel de novio, dijo con una sonrisa burlona, apartándose para dejarme entrar. Empezamos en su porche, sentados en el banco de madera bajo el alero. Las guirnaldas de luces navideñas centelleaban sobre nosotros y el aire frío nos pellizcaba la nariz, pero el chocolate nos calentaba las manos. Evelyn sacó una pequeña libreta de su bolsillo. Bien, pongámonos serios, dijo abriéndola. Necesitamos una historia de fondo. ¿Cómo nos conocimos? Estaba pensando en algo sencillo, como que un día me arreglaste la bicicleta y nos caímos bien. Asentí con la cabeza y di un sorbo a mi bebida. Eso vale. De todos modos, se acerca a la verdad. Podría decir que entraste en la tienda con un pinchazo y te convencí para que le hicieras una puesta a punto. Luego te invité a tomar un café. Ella lo anotó, con el bolígrafo rayando el papel. Bien, ahora lo físico. Tenemos que parecer cómodos juntos, sin gestos incómodos. Dejó el cuaderno a un lado y me tendió la mano. Practiquemos coger las manos. Hazlo con naturalidad. Dudé un segundo y luego extendí la mano. Su mano estaba fría por el aire, pero era suave. Y cuando nuestros dedos se entrelazaron, sentí una pequeña sacudida. Fue más real de lo que esperaba. Nos quedamos así sentados durante un minuto, mirando nuestras manos unidas como si fuera algún tipo de experimento. No está mal, dijo ella, apretándome la mano suavemente, pero intenta no parecer tan rígido. Relaja los hombros. Pasamos a otras cosas. Yo le rodeé los hombros con el brazo y ella se inclinó ligeramente hacia mí. Al principio fue incómodo. Una vez le di un golpe en el codo y casi derrama su chocolate. Ambos nos reímos y el sonido resonó suavemente en la tranquila noche. Vale, así está mejor, dijo ella, todavía riéndose. Ahora, apodos cariñosos. Llámame algo dulce, como cariño o amor. Cariño, probé, sintiendo cómo se me calentaba la cara a pesar del frío. Sonó un poco forzado y ella volvió a echarse a reír. Eres terrible en esto, pero es lindo. Tu turno, te llamaré nena. Lo dijo con un tono juguetón y por un momento el porche se sintió más cálido, como si realmente estuviéramos compartiendo algo íntimo en lugar de ensayar. A medida que avanzaba la noche, la práctica se sentía menos como una tarea. Evelyn sugirió que entrásemos para escapar del frío y la seguí a su sala de estar. Era acogedor, con un pequeño árbol de Navidad en la esquina, adornado con simples adornos, bolas de cristal y algunos hechos a mano que parecían llevar allí años. Las estanterías cubrían una pared, repletas de novelas y revistas, y el fuego crepitaba en la pequeña chimenea, proyectando sombras titilantes. Su gato se acurrucó en la alfombra y me miró perezosamente antes de volver a cerrar los ojos. Evelyn puso música, suaves clásicos navideños en un viejo tocadiscos, y nos sentamos en el sofá con el cuaderno entre nosotros. Pero el ensayo empezó a desvanecerse mientras hablábamos. Me contó sobre los inviernos de su infancia en el Medio Oeste, cómo su familia horneaba galletas con forma de muñecos de nieve, hacía guirnaldas de palomitas de maíz para el árbol y leía cuentos junto al fuego hasta que todos se quedaban dormidos. Era mi lugar seguro, dijo en voz baja, mirando fijamente las llamas. Antes de que todo se complicara, el divorcio lo destrozó todo para mí. Pensé que nunca volvería a sentir esa calidez. Yo también me abrí, más de lo que lo había hecho con nadie en años. Le hablé de mi abuelo, de cómo me llevaba a montar en trineo a las colinas a las afueras de la ciudad. Me enseñaba a arreglar bicicletas en su garaje y tocaba su vieja guitarra en las noches de invierno. Él me regaló esa radio, dije, señalando la música con la cabeza. Dijo que era para los momentos de tranquilidad, para recordarme que la vida no es solo trabajo. Compartir con ella me resultaba fácil, como si realmente me escuchara, en lugar de esperar su turno para hablar. Las horas pasaron volando. Ya no estábamos ensayando frases, simplemente conectábamos. El fuego se redujo a brasas y la nieve se acumulaba contra las ventanas. Cuando por fin miré el reloj, era tarde. Debería irme a casa, dije levantándome a regañadientes. Ella me acompañó a la puerta, con sus calcetines de felpa susurrando en el suelo. Gracias por esta noche, Jace. Ha sido divertido, más de lo que esperaba.
Al salir al frío, con las luces del porche reflejándose en la nieve recién caída, me volví. Hasta pronto, Evelyn. Mi corazón volvía a latir con fuerza, pero esta vez no era por los nervios. Era por la expectación. Al cruzar la calle, me di cuenta de que ya no solo esperaba con ilusión la fiesta. Esperaba con ilusión verla a ella, lo que fuera que viniera después. De repente, la tranquilidad de mi vida se llenó de posibilidades. La noche de la fiesta de Navidad del barrio llegó con una nueva nevada, que convirtió las calles en un brillante paraíso invernal bajo las farolas. Me paré frente al espejo, ajustándome el cuello de mi grueso suéter de lana, el que tenía un sutil estampado de hojas perennes y que mi abuelo solía usar en las reuniones familiares. Me picaba un poco, pero era cálido y pensé que era adecuado para la ocasión. Mi corazón latía más fuerte que la noche anterior. No solo por los nervios de llevar a cabo el plan, sino por cómo habían cambiado las cosas durante nuestro ensayo. La risa de Evelyn, sus historias junto al fuego, habían permanecido en mi mente todo el día en la tienda, haciendo que incluso las reparaciones más sencillas me distrajeran. Cogí la pequeña caja de galletas caseras que había horneado antes, con trocitos de chocolate y un toque de menta, nada sofisticadas, pero hechas con el corazón, y crucé la calle. La luz del porche de Evelyn estaba encendida, proyectando un resplandor acogedor. Llamé a la puerta y cuando ella la abrió, tuve que recuperar el aliento. Llevaba un vestido de lana de color verde intenso que se ajustaba perfectamente a su figura, con un sencillo collar de plata que reflejaba la luz. Por una vez llevaba Gina Maes llevaba el pelo suelto, cayendo en suaves ondas sobre sus hombros, y sus mejillas tenían un rubor natural debido al frío que se colaba en el interior. Estaba preciosa, no de una forma llamativa, sino de esa manera tranquila y natural que me oprimía el pecho. Jace, dijo, con una mezcla de emoción y aprensión en la voz, «Te ves muy bien. Entra. Hace mucho frío afuera». Entré y le entregué las galletas para la comida compartida. «Y tú te ves increíble». Ella sonrió, una sonrisa sincera que le llegaba a los ojos. «Gracias. Hacía tiempo que no me vestía así. Supongo que es un hábito nervioso». Nos quedamos allí un momento, con el aire entre nosotros cargado de algo tácito. Luego se puso el abrigo y nos cogimos del brazo mientras caminábamos hacia el salón de la iglesia al final de la manzana. La nieve crujía bajo nuestras botas y el barrio estaba lleno de alegría navideña. Los niños construían muñecos de nieve en los jardines, los cantantes practicaban en la distancia y se oía el débil tintineo de las campanas de la decoración del porche de alguien. El frío nos azotaba la cara, pero con el brazo de Evelyn en mente, no se sentía tan intenso. El salón de la iglesia se había transformado en un refugio festivo. En el centro había un enorme árbol de Navidad, adornado con luces blancas centelleantes, cintas rojas y adornos que parecían hechos a mano, estrellas recortadas en papel de aluminio, copos de nieve de papel colgando de las ramas. Largas mesas cubiertas con manteles rojos y verdes y repletas de platos se alineaban contra las paredes. Jamón glaseado con miel, puré de patatas, salsa de arándanos y bandejas de galletas y pasteles que llenaban el aire con aromas dulces y especiados. Guirnaldas colgaban de las vigas y linternas de papel doradas y plateadas colgaban del techo, proyectando un resplandor cálido y acogedor. Una pequeña banda en la esquina tocaba villancicos con guitarras y un teclado, y la gente ya estaba charlando, con tazas de vino caliente o sidra caliente en la mano. La sala bullía de risas y charlas, ese tipo de ambiente acogedor que hacía que Bend se sintiera como un hogar. Cuando entramos, todas las cabezas se giraron, no de forma dramática, pero lo suficiente como para que sintiera que Evelyn me apretaba el brazo con más fuerza. La señora Larson fue la primera en vernos, y sus ojos se agrandaron detrás de las gafas. Evelyn y Jace. Vaya, qué sorpresa. Abrazó rápidamente a Evelyn y luego me miró con una sonrisa cómplice. Hacéis una pareja preciosa. ¿Cuánto tiempo lleváis juntos? Evelyn me miró, dándome pie para que contara la historia. Carraspeé, recordando lo que habíamos ensayado. Oh, no mucho tiempo.
Evelyn vino a la tienda con una rueda pinchada en su bicicleta hace unos meses. Se la arreglé y bueno, la convencí para tomar un café después. Una cosa llevó a la otra. Añadí una sonrisa tímida, como la que habíamos ensayado, y Evelyn se inclinó ligeramente hacia mí, con la mano en mi brazo. «Es adorable», exclamó la señora Larson, y pronto se reunió un pequeño grupo. El señor y la señora Thompson, que vivían al final de la calle, un par de alumnos de la clase de escritura de Evelyn, incluso el pastor con su esposa. Respondimos a las preguntas con soltura. Bromeé diciendo que Evelyn hacía el mejor chocolate caliente que había probado nunca. Y ella se rió, diciendo que yo era el único que le había arreglado la bicicleta sin quejarse del óxido. Jugamos al juego del intercambio de regalos, sacando números de un sombrero e intercambiando regalos tontos. Una taza con forma de muñeco de nieve para mí, un par de calcetines festivos para ella. Le rodeé los hombros con el brazo cuando nos sentamos a comer y ella apoyó la cabeza contra mí brevemente, tal y como habíamos ensayado. Me pareció natural, casi demasiado natural, y me sorprendí preguntándome si alguien se daría cuenta de que había empezado como una artimaña. Entonces, a mitad de la velada, la puerta se abrió con una ráfaga de aire frío y entró Mark. Era alto, con el pelo entrecano y un paso seguro, con el brazo alrededor de una mujer más joven que llevaba un vestido rojo brillante que se ceñía a ella como un adorno navideño. Ella era rubia y llevaba un peinado perfecto, y se rió un poco demasiado fuerte de algo que él dijo. La sala no se quedó en silencio, pero noté un sutil cambio. Susurros aquí y allá, miradas hacia Evelyn. Mark nos vio casi de inmediato y se acercó, con una sonrisa pulida, pero con la mirada aguda. «Evelyn», dijo, inclinándose para darme un incómodo beso al aire. «Me alegro de verte. Te ves bien». Su mirada se posó en mí. «Y este es Jace», dije, enderezándome un poco y extendiendo mi mano. Su apretón fue firme, casi desafiante. «El novio de Evelyn». Mark arqueó ligeramente las cejas. «¿Novio?» «Bueno, eso es nuevo. Yo soy Mark, su exmarido». Presentó a su novia, Samantha, que sonrió dulcemente, pero con un toque de suficiencia. «¿Cómo os conocisteis?», preguntó Mark, con tono casual pero inquisitivo. Repetí nuestra historia, manteniéndola ligera, pero Evelyn intervino con naturalidad, con voz firme. «Jace ha sido maravilloso. Hace que estos inviernos sean mucho más alegres». Me apretó la mano bajo la mesa y sentí una oleada de instinto protector. Samantha ladeó la cabeza, con voz empapada de falsa inocencia. «Qué bonito. Parecéis muy unidos. Aunque hay bastante diferencia de edad, ¿no?». El comentario quedó en el aire y vi cómo Evelyn apretaba ligeramente la mandíbula. Antes de que pudiera responder, me incliné hacia adelante y miré a Samantha a los ojos. ¿Edad? No, lo importante es la conexión. Evelyn y yo tenemos algo real. Esta Navidad ha sido la más cálida en años para los dos. Mis palabras salieron más firmes de lo que había planeado, pero me parecieron acertadas. La sonrisa de Mark se desvaneció y murmuró algo sobre ir a por bebidas antes de llevarse a Samantha. El grupo que nos rodeaba se relajó, y la señora Larson le dio una palmadita en el brazo a Evelyn. «Hacéis una pareja encantadora. No dejéis que nadie os diga lo contrario». Evelyn se volvió hacia mí, con los ojos brillantes de gratitud y algo más, algo que aceleró mi pulso. Cuando la banda empezó a tocar una melodía más lenta, Winter Wonderland, me levanté y le tendí la mano. «Baila conmigo». Nunca había bailado mucho en mi vida, pero la expresión de su rostro me animó a intentarlo. Ella asintió y nos dirigimos al pequeño espacio despejado en el centro del salón. Mi mano en su cintura, la suya en mi hombro. Al principio nos movimos con torpeza, mis pasos vacilantes sobre el desgastado suelo de madera. Pero a medida que la música iba creciendo, ella me guiaba con suavidad y nuestros cuerpos encontraban el ritmo. Las luces se difuminaban a nuestro alrededor, las conversaciones se desvanecían. Y durante esos pocos minutos, solo existíamos nosotros. Ella me miró, sus ojos gris azulados suaves bajo el resplandor. «Gracias, Jace», susurró, «por todo». La acerqué un poco más a mí, con el corazón acelerado. «Ya no es solo una actuación», murmuré, apenas audible por encima de la música. Ella no se apartó.
En cambio, apoyó la cabeza contra mi pecho, y bailamos así hasta que terminó la canción. El mundo exterior quedó olvidado en la calidez del salón. Cuando estallaron los aplausos a nuestro alrededor, supe que no podríamos ignorar por mucho más tiempo lo que se estaba gestando entre nosotros. La fiesta continuó, pero para mí, el verdadero punto de inflexión acababa de comenzar. Cuando terminó la canción, los aplausos de la multitud nos devolvieron a la realidad, pero no solté la mano de Evelyn de inmediato. La calidez de su palma y la mía se sentía demasiado bien, demasiado perfecta como para soltarla todavía. Nos abrimos paso entre los grupos de vecinos, aceptando los cumplidos por nuestro adorable baile con sonrisas educadas. Pero de repente el aire del salón se volvió sofocante y las risas y la música un poco demasiado ruidosas. ¿Quieres salir un momento?, le susurré, inclinándome lo suficiente como para percibir el débil aroma de su perfume de vainilla mezclado con el olor a pino del árbol. Ella asintió, con los ojos aún brillantes por el baile. Sí, un poco de aire fresco nos vendrá muy bien. Salimos por la puerta lateral al porche trasero de la iglesia, donde el saliente nos protegía de la espesa nevada. El frío nos golpeó como una ola, agudo y vigorizante, convirtiendo nuestra respiración en nubes visibles que flotaban en el aire nocturno. Los copos de nieve bailaban perezosamente bajo el resplandor de una sola cadena de luces que colgaba de la barandilla. Y a lo lejos, las campanas de la iglesia sonaban suavemente, marcando la hora. El mundo exterior estaba en silencio. Los sonidos amortiguados de la fiesta se desvanecían tras la puerta de madera. Evelyn temblaba, frotándose los brazos, y sin pensarlo, me quité el abrigo y se lo puse sobre los hombros. «Toma», le dije, «no puedo dejar que te congeles». Ella lo acercó más a ella, rozando mis dedos al hacerlo. «Gracias, Jace. Siempre estás pendiente de mí». Nos quedamos allí en silencio durante un rato, apoyados en la barandilla, viendo cómo la nieve se acumulaba en el suelo como un suave manto blanco. El barrio se extendía más allá del cementerio, con las casas centelleando con luces y las chimeneas echando humo al cielo estrellado. Era tranquilo, casi mágico, pero podía sentir la tensión en su postura, la forma en que su mirada se desviaba hacia adentro. Finalmente, rompió el silencio. «Ha sido increíble lo de ahí dentro. La forma en que manejaste a Mark y Samantha, no sé qué habría hecho sin ti. Tenía mucho miedo de venir aquí esta noche, pensando que me derrumbaría en cuanto los viera. Pero contigo a mi lado, me sentí diferente, capaz de manejarlo». Su voz era suave, teñida de una emoción que normalmente mantenía oculta. Me volví hacia ella, con el corazón latiendo con fuerza. «No necesitabas que yo fuera fuerte, Evelyn. Llevas mucho tiempo manejando las cosas por tu cuenta. Pero me alegro de haber podido ayudar. Verte sonreír así, sonreír de verdad, vale la pena». Ella me miró, sus ojos gris azulados buscando los míos bajo la luz del porche. Había una vulnerabilidad mezclada con algo más cálido, algo que hacía que el aire frío pareciera irrelevante. «Es más que eso. Estos últimos días, practicando contigo, hablando junto al fuego, me han hecho sentir viva de nuevo, como si tal vez no estuviera tan destrozada como pensaba». Hizo una pausa y se mordió el labio. «Pero todo es fingido, ¿verdad? Después de esta noche, volveremos a ser vecinos». Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, pesadas como las ramas cargadas de nieve del jardín. Sentí un nudo en el pecho, uno que había estado ignorando desde nuestro primer ensayo. Pero aquí, con el mundo amortiguado y solo nosotros dos, ya no pude contenerlo más. «¿Y si no quiero que sea fingido?», dije, con una voz apenas superior a un susurro. La confesión me sorprendió incluso a mí, pero era cierta. «Evelyn, desde el momento en que empezamos esto, sentados en tu sofá compartiendo historias, me ha parecido real, más real que cualquier otra cosa en mucho tiempo. Me gustas, no como personaje, sino como tú». Sus ojos se agrandaron y dio un pequeño paso atrás, apretando con más fuerza el abrigo. «Jace, no puedes hablar en serio. Somos muy diferentes. La diferencia de edad, la gente ya habla. ¿Y yo? Llevo toda esta carga de Mark desde el divorcio.
Te mereces a alguien sin complicaciones, alguien de tu edad que no haya pasado por un infierno. Negué con la cabeza, acortando la distancia entre nosotros. Los copos de nieve se posaban en su pelo, brillando como pequeñas estrellas, y extendí la mano, suavemente, para colocar un mechón detrás de su oreja. Su piel estaba fría, pero el contacto me transmitió calor. No me importa la edad ni lo que diga la gente. He pasado años arreglando bicicletas, viviendo tranquilamente, pensando que eso era todo lo que había. Pero contigo es como si hubiera despertado. Eres inteligente, amable y más fuerte de lo que crees. Esa carga es solo la vida. Y si me dejas, quiero estar ahí para las partes buenas, no solo para las fingidas. Las lágrimas brotaron de sus ojos y brillaron a la luz. Parpadeó para contenerlas, pero una se escapó y le recorrió la mejilla. Yo también lo siento, admitió con voz temblorosa. Esa conexión ha estado ahí desde que hablamos junto al fuego. Pero tengo miedo, Jace. ¿Y si lo estropeo? ¿Y si no estoy preparada? Le acaricié suavemente la cara con la mano y le sequé la lágrima con el pulgar. Entonces iremos poco a poco, sin presión, sin prisas. Pero no me rechaces por miedo. Ya hemos demostrado que funcionamos juntos allí y aquí. Las campanas volvieron a sonar, esta vez más profundas, resonando en la noche. Su mirada se suavizó, la esperanza venció a la duda. Se inclinó hacia mi mano y sin decir nada más, acortó la distancia y me rodeó con sus brazos en un fuerte abrazo. La abracé con fuerza, sintiendo los latidos de su corazón contra el mío, con el abrigo envolviéndonos a ambos como un escudo contra el frío. Permanecimos así durante lo que pareció una eternidad, con la nieve cayendo a nuestro alrededor como una cortina silenciosa. Finalmente, se apartó lo justo para mirarme, con los ojos ahora despejados. De acuerdo, susurró. Intentémoslo de verdad. Me incliné y le di un suave beso en la frente, deteniéndome allí mientras me invadía una sensación de alivio y alegría. No fue una declaración apasionada bajo los fuegos artificiales, solo una promesa silenciosa en la noche de invierno, pero me pareció perfecta. Cuando volvimos al salón, cogidos de la mano, la fiesta seguía en pleno apogeo. Nadie pareció notar el cambio en nosotros, pero yo lo sentí. Ya no estábamos actuando. Cuando nos reunimos con el grupo, compartiendo una sonrisa secreta mientras tomábamos sidra, supe que esta Navidad nos había dado a ambos algo inesperado, una oportunidad para algo verdadero. Después de aquella noche en el porche, todo cambió. No en un torbellino de drama, sino de la manera tranquila y constante en que lo hacen las cosas reales. Volvimos a la fiesta cogidos de la mano, con la calidez de nuestra confesión flotando en el aire como el resplandor de las luces navideñas. Nadie pareció notar el cambio. Estaban demasiado ocupados con el postre y los villancicos. Pero cuando nos despedimos y nos dirigimos a casa a través de la nieve, los dedos de Evelyn entrelazados con los míos se sintieron diferentes, permanentes, como una promesa para la que no necesitábamos palabras. El barrio estaba en silencio bajo el manto blanco, y cuando llegamos a su porche, ella se volvió hacia mí con una suave sonrisa. Entra un momento. Hace demasiado frío para dar por terminada la noche. Asentí y entramos, con el fuego aún ardiendo en su chimenea y los bigotes estirándose perezosamente sobre la alfombra. Los días siguientes se difuminaron en una suave rutina. No ocultamos nada a los vecinos. Ya no había necesidad de secretos. Por las mañanas cruzaba la calle con un café en la mano y nos sentábamos en su porche a ver cómo el sol derretía la escarcha de los tejados. Por la tarde, a veces se reunía conmigo en la tienda y leía un libro en un rincón mientras yo trabajaba. O quitábamos la nieve de nuestras entradas juntos, riéndonos cuando se armaba una pelea de bolas de nieve. Las tardes eran lo mejor. Cocinábamos cenas sencillas en su cocina, pasta con hierbas de su jardín en el alféizar de la ventana o sopa que se cocía a fuego lento en la estufa mientras sonaba suavemente música navideña. Whiskers se acurrucaba entre nosotros en el sofá mientras hablábamos de nada y de todo. Ella se abrió más sobre el divorcio,
sobre cómo la había dejado vacía, como si hubiera perdido no solo a Mark, sino también una parte de sí misma. Pero contigo, decía, con la cabeza apoyada en mi hombro, siento que lo estoy recuperando. Evelyn también empezó a escribir más. Una noche, junto al fuego, me enseñó un borrador que había enviado a una revista, un ensayo personal sobre inviernos de soledad y calidez inesperada. Es sobre nosotros, susurró con los ojos brillantes, sin mencionar nombres, por supuesto. Se publicó unas semanas más tarde y al ver su nombre impreso y el orgullo en su voz mientras lo leía en voz alta, me di cuenta de lo mucho que se había estado reprimiendo. Incluso se apuntó para dar una clase extra en la universidad, con una confianza que florecía como los primeros crocos que brotan de la nieve a principios de primavera. La animé en cada paso, tal y como ella había hecho conmigo. Siempre había soñado con convertir parte de la tienda en una pequeña cafetería taller de bicicletas, un lugar donde los vecinos pudieran tomar un café y poner a punto sus bicicletas. Evelyn me ayudó a esbozar los planos en servilletas, con su ojo de editora detectando detalles llamativos que a mí se me habían escapado. Tienes talento, Jace, me decía. No lo escondas bajo la grasa para siempre. Nuestra vida juntos no era perfecta. Hubo momentos de duda. Una vez, después de una llamada de un viejo amigo que se burló de ella por robar la cuna. Evelyn se alejó durante un día, cuestionándose si íbamos demasiado rápido. Le di espacio, pero esa noche me presenté en su porche con un termo de chocolate caliente. No nos define lo que piensen los demás. Se lo dije. Ella asintió, me invitó a entrar y hablamos hasta que el fuego se apagó. Esos pequeños obstáculos solo nos hicieron más fuertes, enseñándonos a apoyarnos el uno en el otro sin miedo. Un año pasó en lo que pareció un abrir y cerrar de ojos. La siguiente Nochebuena, el barrio volvió a cobrar vida con luces y risas. Pero nos saltamos la gran fiesta por algo más tranquilo. Lo había planeado cuidadosamente, colgando luces adicionales en el árbol de nuestro patio trasero y escondiendo una pequeña caja en mi bolsillo. Nos abrigamos y salimos a la nieve, cuyos copos caían suavemente como confeti del cielo. Bajo las ramas resplandecientes, con el sonido lejano de los villancicos de la iglesia, me arrodillé. Evelyn, le dije, con voz firme a pesar del frío. Esto comenzó como un juego, pero es lo más real que he conocido. ¿Quieres casarte conmigo? Las lágrimas se congelaron en sus pestañas mientras ella reía entre ellas, asintiendo con fuerza. Sí, Jace, 1000 veces sí. El anillo era sencillo, de plata con un pequeño zafiro a juego con sus ojos. Y cuando se lo puse en el dedo, ella me atrajo hacia sí y me dio un beso que nos calentó a ambos desde dentro. Nos quedamos allí abrazados, con la nieve arremolinándose a nuestro alrededor como una bendición. Ahora, mientras se instala otro invierno, nuestras casas se sienten como un solo hogar. Las luces de nuestros porches brillan más intensamente, y las tranquilas tardes junto al fuego se llenan de planes para la boda, para la cafetería, para lo que venga después. He aprendido que la felicidad no necesita un guión ni un foco. Solo necesita dos personas dispuestas a salir del frío y entrar juntas en la calidez. Y para nosotros, este invierno y todos los que vendrán después se sienten como el comienzo de algo infinito.